Lo tenemos de regreso, José Horacio Rodríguez, nuestro analista también, parte del equipo de A Diario, y con él debemos ver varios temas. Buen día, José Horacio Rodríguez. Muy buenos días, ya me tocaba pasar por aquí, ¿verdad? Julián se queja. No, yo estaba acabando. Y también luego, también tenemos que hablar del cargo al que ha sido electo en Opción Democrática. Claro. Pero el coordinador va a ir por parte. Al señor presidente, más respeto. Sí. No. Señor presidente José Horacio Rodríguez. Ciertamente no había vuelto aquí a Diario luego de que Opción Democrática celebró su Asamblea Nacional, en la que fui escogido por los compañeros y compañeras del partido como presidente de la organización por los próximos 4 años, dirigiendo, encabezando esos esfuerzos de construir una alternativa política capaz de generar esperanza de que podemos ser mejor gobernados, defendiendo el interés colectivo, el interés nacional en este rol opositor que nos toca jugar en este momento. Tan importante, dicho sea de paso, en toda democracia. Entonces, José Horacio, yo lo definía como un estrés social en el que actualmente nos encontramos. Eso un poco es global, pero cuando venimos aquí al patio, primero una lucha que es normal en una democracia de las fuerzas expresándose, y bueno, el presidente de la República retira el proyecto que denomina como modernización fiscal por parte de su gobierno, porque hay una serie de medidas que la mayoría de los sectores repudian, rechazan y sobre todo dicen que no fueron conversadas con ellos. Bien, pero no solamente eso, sino que inmediatamente viene el otro tema de la utilización de los alcoholímetros, que no, en el caso nuestro no estamos opuestos, sino que para desarrollar un plan que sea efectivo debe haber otro proceso. Bien, y ya de una salimos y estamos en la otra. Y por otra parte también se habla de que hay conflictos de intereses en el nombramiento de Carlos Pimentel, además de compra y contrataciones en alianza público-privada, porque aparentemente, según algunos juristas como Francisco Álvarez, Pancho Álvarez, dicen que hay una cláusula que lo prohíbe. Usted dirá por dónde comenzamos. Sí, no, son muchísimos los temas y ahí faltaron. Porque vamos a agregarle a eso el tema de la reforma al Código de Trabajo, al Código Laboral, que está en curso en este momento en el Congreso Nacional y para el cual el Congreso debe celebrar vistas públicas. Claro. Ahí estamos hablando de reformar la ley, el código que regula los derechos de los trabajadores, de todos quienes son empleados en la República Dominicana. Y eso no puede aprobarlo el Congreso sin que se abran las puertas del Congreso Nacional, como se hizo con el proyecto de mal llamada modernización fiscal, para que la ciudadanía, para que el pueblo dominicano participe, pueda expresar sus opiniones a favor o en contra, pueda también hacer recomendaciones a los diputados sobre ese texto que se ha presentado al país. Pero fíjate, son muchísimos los temas, pero una reflexión que quiero hacer inicial. Una de las ventajas que tiene vivir en democracia es que precisamente el poder reside en el pueblo. Y eso significa que una sola persona no tiene todo el poder en sus manos. En una democracia existe separación de poderes del Estado. Y tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, también existe el poder municipal, electoral y celebración de elecciones, ¿verdad? Pero lo que vimos con este reciente proceso de amague, de reforma fiscal fracasado, es que, contrario a lo que nos vende la idea de democracia, al final del día, pues resulta que sí, que el poder parece descansar en una sola persona. Porque si el gobierno y el presidente de la República hubieran decidido que esa reforma iba, esa reforma nadie tiene duda que en ese Congreso Nacional se hubiera aprobado, claro, sin cambiarle nada. Así es. Entonces, es una de las reflexiones que hago, porque por eso la gente deja de confiar en el sistema democrático que tenemos, porque sienten que quienes desde el poder legislativo están llamados a representarles, en lugar de representar y defender sus intereses como ciudadanía, como sectores, como pueblo organizado, lo que son es, digamos, peones del poder ejecutivo y que harán lo que el poder ejecutivo diga. Entonces no tenemos tal separación de poderes. El poder está concentrado en una persona
que dependerá lo que aquí se hace de la sensibilidad, de la capacidad de escucha de esa única persona. Pero eso es muy peligroso porque eso se parece mucho a los sistemas autoritarios o dictatoriales donde todo el poder lo tiene una única persona, está concentrado. Y al final el Congreso hace lo que el presidente diga y no lo que el pueblo quiere. Entonces, esa es una reflexión que no quiero dejar pasar por alto en el contexto de esta reforma. Qué bueno que tenemos un presidente que escucha. Qué bueno que tenemos un presidente que el ego le permite echar para atrás algo que había planteado como una necesidad. Qué bueno. Ahora bien, qué peligroso que en una sociedad democrática el poder esté al final en manos de una persona que tiene la última palabra. Paréntesis. Esto tendría que ver con el sistema electoral que tenemos, tiene que ver con la madurez de la democracia, esto tiene que ver con la educación de los dominicanos. ¿Hacia dónde apuntas con esta reflexión importante? Son muchísimos factores y yo creo que sí, tú has tocado alguno de ellos. Yo creo que pasa mucho por el tema de cultura democrática, de educación ciudadana y cívica, y también pasa por las debilidades del sistema electoral de la República Dominicana, donde al final se impone el que más recursos tenga. Y mira, me decía una ex colega diputada, yo salí, ella se quedó, que, y siendo del partido de gobierno, me expresaba su preocupación sobre el deterioro de la calidad de la composición del Congreso. Y me decía, lo que pasa es que aquí ha llegado cualquiera, porque basta que sea señalado por uno de quienes manejan los grandes presupuestos y le pongan los recursos en la mano para que ganen y estén aquí. Y no importa el aval que tengan, la preparación, la formación, el currículum político. No, simplemente basta con que eran de fulano y fulano tenía los recursos para financiar la campaña y aquí llegaron. Y me lo decía una diputada del partido de gobierno hace unas semanas atrás que tuve de visita por allá, expresándome incluso su frustración y su deseo de que las cosas fueran diferentes y fueran mejor. Entonces, yo siempre lo rescato, lo decía antes de llegar al Congreso por primera vez y lo sigo diciendo, nosotros está bueno de tener diputados que son de caudillos. Nosotros necesitamos legisladores que sean, como dice la Constitución, representantes del pueblo dominicano ante el cual deben rendir cuentas. Entonces, claro, hay un montón de factores por los cuales eso no pasa. Y nosotros estamos de Opción Democrática tratando de hacer propuestas para mejorar esa calidad de la representación a través de buenas candidaturas, pero a través de propuestas para reformar ese modelo. Aquí hay que bajar los topes de gastos de campaña, pero no basta con eso. Aquí hay que aplicar sanciones más severas a quienes violan esos topes. Hay que darle función a la Junta Central Electoral para que pueda evaluar a través de un monitoreo el gasto que se puede contabilizar a cada candidato y ponerle un límite y quien lo supere, pues no, se le debe inhabilitar su candidatura. Porque alguien que para optar por un cargo de elección popular llega violando la ley, ¿cómo se le va a dar la confianza de tener la responsabilidad de que sea quien haga la ley? Así es. Entonces, son algunos de los temas y de las reflexiones. Porque en la formalidad hay niveles de elección independiente. Yo elijo a mi diputado, y elijo hasta mi regidor, y en el distrito municipal también, y elijo a mi senador, y puede ser diferente. Esa es la formalidad. Luego entra lo que tú llamas el caciquismo, uso de recursos. Una competencia muy desigual, poco equitativa. Tiene que haber equidad en una competencia electoral para que sea realmente democrática. Pero lo que pasa es que el PLD fue poder, no hizo una ley con esa visión. El PRM lo reclamaba cuando era la oposición, pero una vez llega al poder hace una reforma parcial, limitada, y así andamos. Yo lo definí eso como una reforma insípida, insulsa, sin sabor. Mañana llega otro y ese es el problema. Uno, por ejemplo, nosotros le reclamamos particularmente el PLD, mira, ustedes lo tienen todo, lo pueden todo, aporten transformaciones en algunos elementos como el electoral. Y se hizo nada más cuando se tensaron las cosas internamente y apresuraron una reforma mostrenca. Y se puede agregar a eso también el método de elección, de escogencia de los ganadores, que el que tenemos actualmente le da una sobrerepresentación a la primera mayoría. Veamos los votos que sacó el PRM en mayo pasado en el nivel congresual, no llegó al 60%.
57, 58%. Sin embargo, eso se tradujo a la hora de asignar los escaños en más de un 70% de los representantes. El país no le votó una mayoría calificada ¿Cómo aterriza eso? Bueno, que cuando tú traduces votos en escaños, es decir, en asientos en el Congreso, el método de Hunt le da una sobrerepresentación al partido que queda en primer lugar. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en provincias como La Romana, donde el PRM no llegó al 50% de los votos en el nivel de diputado, apenas sacó un 47%, le toca el 75% de la representación. Porque el método que permite traducir votos en asientos en el Congreso favorece al partido. ¿Cuántos son ahí? Ahí son 4 y le tocaron 3 de 4 al PRM, habiendo sacado el 47% de los votos. Y tú dices, por ahí hay un fallo. Porque lo que pasa es que favorece ese método en un sistema bipartidista. Claro. Y como la oposición tenía un voto fragmentado, aunque la oposición sacó más del 50% de los votos, fue fragmentado en 3 opciones en el caso de La Romana, porque por un lado, es verdad, estaba el PLD, por otro lado estaba la Fuerza del Pueblo y había una tercera opción que era el Partido Reformista con Botello a la cabeza. Entonces el segundo no llegó a la mitad. Entonces fue una fragmentación del voto, pero sumado fueron la mitad de los votos. Yo le debería tocar la mitad de los representantes a esa posición, o casos como el de la provincia de Duarte, donde se escogen 5 diputados para que los habitantes de la provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís, Castillo, Pimentel, Arenoso, Villarriba, tengan 5 representantes en la Cámara de Diputados. Y la oposición sacó el 30% de los votos, que es el equivalente a un tercio casi, y no le tocó a un diputado. De 5-5 le tocó al PRM en la provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís. Y eso, desde mi punto de vista, viola la Constitución de la República, que en el artículo 209, párrafo 2, dice que las elecciones se celebrarán conforme a la ley y que donde haya que elegir 2 o más candidatos, se hará con representación de las minorías. Ahí no se eligen 2, ahí se eligen 5. Sí. Y no hay representación, no de la minoría, no, sino de la segunda mayoría. No hay representación, o si se quiere, de la primera minoría, para por lo menos darle 1 de 5. Entonces, por eso es que yo creo que ese es un método de cuestionable constitucionalidad. Por circunscripción, por favor. Tienes que verlo por circunscripción electoral, ¿verdad? En una circunscripción, como partido pudo haber sacado que tú dijiste, el 40 y pico por ciento. Pero de manera individual, como el voto es directo al elegido, es posible que la mayoría de los elegidos haya sacado un nivel muy superior a lo de su propio partido. Sí, en cada caso puede variar. Veamos, por ejemplo, el caso de la circunscripción número 1, el Distrito Nacional. Exacto. Aquí se eligen 6 escaños. El PRM sacó, y 4. Aliados, el 53% de los votos. Sin embargo, tiene 4 diputados. Tiene 4, o sea, se le da el 66% de la representación a un partido que sacó el 53% de los votos. Una sobrerepresentación de un 13%. En lugar, o sea, ese es un método que prefiere completarle un cuarto diputado a quien ya tiene 3. Sí. Cuando le faltaba 13% para un cuarto, que en vez de dárselo al partido que quedó en cuarto lugar, que solamente le faltaba 8% para llegar a un diputado, porque sacó 0.6 diputados. Bueno, entonces, en vez de completar el 0.4 para que tenga 1, prefiere completarle 0.8 para que tenga un cuarto, ¿entiendes? Entonces, por eso es que digo que es un método de sobrerepresentación a la primera mayoría que permite la concentración del poder. ¿Hay un proyecto de ley de ustedes? Hay un proyecto de ley todavía vigente en la Cámara de Diputados que me contaba esta semana un colega que también permaneció en la Cámara, que cuando Elías Wessing, que preside la Comisión de Junta Central Electoral, lo presentó, recibió el rechazo abrumador de los actuales diputados porque muchos ganaron arrastrados gracias al método de Hunt. Y al ver esta alternativa más democrática, pero que se hubiera significado que ellos hubieran quedado fuera, ellos no salieran. Entonces fue parece que abrumadoramente rechazado. Lo que pasa es que yo pienso que eso eventualmente deberá llegar al Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional evalúe qué tan ajustado o no es a la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque en el país hay 48 demarcaciones para elegir diputados entre el país y el exterior. Una acción directa. Lo estamos trabajando, Julián. Bueno. Mira, en el país hay... Yo no cobro mucho, ¿eh? Bien, qué bueno. 48 demarcaciones para elegir diputados. Y en las pasadas elecciones, en 22 o 23 de ellas,
solamente un partido obtuvo representación y en todas escogen 2 o más. Es decir, casi en la mitad de las demarcaciones del país no hubo representación, no de una minoría, no, sino ni siquiera de la segunda mayoría, en la mitad de las demarcaciones del país. Y eso pone en entredicho la aplicación del artículo 209 de la Constitución, que dice que donde se elijan 2 o más debe hacerse con representación de la minoría. En la mitad de las circunscripciones el método de Hunt lo impidió. Por lo tanto, yo cuestiono la constitucionalidad de ese método. Ahora, hablando sobre el tema que también Rosario planteó. La tarea que te puso Rosario. Sobre el tema de la designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de la Dirección de Alianzas Público-Privadas. La verdad que me llamó la atención porque cuando salió el titular, no hubo que leer la noticia y yo buscar el decreto para darme cuenta que que permanecían las 2 funciones. Yo lo pregunté ayer. Tanto de la Dirección de Compras y Contrataciones como en la Dirección de Alianzas Público-Privadas. Y debo decir de Carlos Pimentel que yo creo que es uno de los funcionarios que más confianza me genera del actual gobierno. O sea, yo creo que es un funcionario serio, que genera confianza y que es ganancia para el gobierno del PRM. Y mira que yo soy muy crítico de este gobierno y yo creo que él es uno de los funcionarios que más confianza genera. Ahora bien, es sumamente preocupante y en eso hay que alertar al presidente de la República porque necesita una mejor consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. No me ataque Antoliano. No es Antoliano, estoy hablando de la consultoría como institución, porque el presidente no tiene que saberse de memoria todas las leyes. El presidente de la República ni siquiera es abogado y no tiene que serlo, pero necesita una consultoría jurídica robusta que le impida cometer un adefesio como este, que viola directamente el artículo 19, numeral 6, de la Ley de Alianzas Público-Privadas, que fue impulsada por este propio gobierno. Y el artículo 19 dice lo siguiente. José Horacio, quizá el presidente diga que ya está cansado de rectificar. Eso es demasiado. Entonces lo están haciendo incurrir en violaciones a la ley. Y quien lo debe proteger de eso es la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Dice artículo 19, leo textualmente: Dirección Ejecutiva. La Dirección General de Alianzas Públicos-Privadas será dirigida por un director ejecutivo, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos. Y me voy al requisito número 6. Sexto, no desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza, con excepción de la actividad docente. Más claro de ahí no canta un gallo. Entonces, ¿cómo hacen al presidente de la República, la ley de alianza público-privada, violar la ley de esa manera? Eso debe protegerlo su consultoría jurídica. De nuevo digo, el presidente no está llamado a conocer de memoria todas las leyes. Nadie puede hacerlo. Pero hay toda una institución que se llama Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para asesorar al presidente de la República en cosas tan sencillas como a la hora de hacer la designación de un decreto, no violar los requisitos que fija el Congreso Nacional para la designación de ese cargo. El director de compra y contratación es miembro del Consejo Directivo de Alianza Público-Privada. Exacto, ahí también. Pero tiene un asiento en el Consejo con voz y con voto. El director no tiene voto. Entonces mayor tendría de interés todavía. Yo no entiendo. Porque se busca que precisamente el director ejecutivo tenga un perfil que no colida con la función del consejo. Entonces hay una doble titularidad. Pero además, es que lo dice expresamente. ¿Acaso la dirección de compra y contratación no es un cargo, no es un empleo? Y dice que la dirección ejecutiva de alianza público-privada es incompatible con cualquier cargo o empleo. Entonces, está clarísimo en la ley. Ese decreto que designa a Carlos Pimentel, que digo, es uno de los mejores funcionarios que tiene el gobierno desde mi punto de vista, viola la ley y un decreto no está por encima de la ley. La Constitución la ley está por encima de cualquier decreto. Eso con relación a una función pública y la otra que puede ser honorífica o docente. No, la Constitución más bien establece la jerarquía de la norma y las leyes que emanan del Congreso Nacional están por encima de cualquier decreto que pueda dictar el Poder Ejecutivo. Pero el ex director de Alianza Público-Privada está nada más y nada menos que hoy es el ministro de Administración Pública. También otra falla legal. Otra falla legal. José Horacio, vamos para La Vega, porque sí. Hay que irse para La Vega. Tú sabes que Opción Democrática fue el primer partido que reclamó que se hicieran elecciones extraordinarias municipales en La Vega a propósito de este lío que armó el PRM con Kelvin Cruz. Y Kelvin Cruz, que
fue para que lo eligieran con más del 70%, casi 80% de los votos, como alcalde por tercera vez consecutiva, o sea, los ciudadanos de La Vega se sienten demasiado satisfechos con el trabajo que ese hombre ha hecho ahí. Entonces él se lanzó como candidato, casi logra un 78% de los votos, y entonces sale porque lo nombran como ministro de Deportes. Y todo eso se hace, soltaron en banda a los municipios. Y entonces venía la alcaldesa, la vicealcaldesa, supuestamente, y por una situación con su partido, dice, no, yo no voy a asumir como alcaldesa. Entonces se deja ese vacío. Entonces llega la discusión, Opción Democrática plantea elecciones extraordinarias municipales, el partido de gobierno dice que eso no procede, que se sabe que eso no procede, y que ustedes están conscientes de que no proceden elecciones extraordinarias, que la ley no lo permite, ni la Constitución, dice Eddie Olivares, alto dirigente del PRM y muy entendido en asuntos electorales. Pero otros partidos, otras organizaciones políticas, la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y Bloque Socialista Institucional y PLD, han dicho que realmente se han sumado a Opción Democrática y dicen que realmente hay que hacer elecciones extraordinarias. Es un tranque lo que hay. Sí. ¿Qué se va a hacer? Lamentablemente, la verdad que pienso que es una traición a la confianza que depositó un pueblo en ti, que a los 4 meses de usted haber sido electo con la responsabilidad y el honor de dirigir la alcaldía de una ciudad tan importante como la ciudad de La Vega, usted entonces renuncie a esa posición para ocupar otra. Pero bueno, se respeta. Pero la institucionalidad prevé el reemplazo y su sustituta debe ser su vicealcaldesa, que ya tenía experiencia de haber sido vicealcaldesa previamente y también regidora, miembro de la sala del Consejo de Regidores. Creo que, si no me equivoco, hasta en alguna ocasión fue presidenta de la sala capitular. O sea que era una vicealcaldesa con experiencia para poder dirigir. Y la verdad que resultó también muy decepcionante que una vicealcaldesa que es elegida solamente para reemplazar al alcalde en caso de que pase cualquier eventualidad, entonces pasa una eventualidad y entonces se hace a un lado y también no asume la responsabilidad frente a los municipios de La Vega. Mira que a mí La Vega me duele. Yo tengo sangre vegana. Claro. De hecho, viene por ahí. Esa rueda de prensa que hicieron los partidos de oposición y nosotros asumimos la vocería el pasado miércoles como Opción Democrática, el compañero Cristian Estefano González fue el vocero de Opción Democrática, se hizo precisamente en la avenida José Horacio Rodríguez Vázquez, en La Vega, ¿Tu abuelo? que es donde se celebra el carnaval. ¿Tu abuelo no era? Mi abuelo paterno, donde se celebra el carnaval, le llaman la avenida de los Framboyanes. Entonces, a mí tengo, ¿verdad? Mi corazoncito, un pedazo está allá. Y la verdad es que ha sido sumamente decepcionante ver. Evidentemente existe un vacío legal, porque ante la ausencia de la vicealcaldesa, la ley que regula los municipios establece la posibilidad de conocer una terna presentada por el presidente, pero esa ley es del año 2007. Y en el año 2010, el cambio constitucional suprimió entre las facultades que tiene el presidente de la República la posibilidad de por decreto designar el sustituto de un alcalde de una alcaldía que haya quedado acéfala. Entonces, ahí se produce el vacío legal, que han tratado de llenarlo porque qué coincidencia, ese vacío legal se da en un momento en el que estamos modificando la Constitución de la República. Pero esa nueva Constitución todavía no ha entrado en vigencia. En este momento hay un vacío legal y nosotros hemos llamado que, como en un país donde nos regimos por los principios democráticos que están establecidos en nuestra Constitución, para que cualquier sustituto pueda tener legitimidad, debe ser elegido por los habitantes, por los municipios de la ciudad de La Vega. Y es la propuesta que hemos hecho. Fuimos los primeros en depositar una comunicación a la Junta Central Electoral, a la que no se le ha dado respuesta, y luego un reclamo al que se han sumado los demás partidos de oposición. Veremos qué pasa. No he podido ver el texto de la nueva Constitución porque entrar a la página web de la Cámara de Diputados no lo veo disponible.
pero se supone que ahí ellos buscan darle una salida a ese vacío legal, pero quien sale perdiendo definitivamente ha sido la ciudad de La Vega. Pero esta posición de Eddie Olivares dice que no es legal, o sea, riñe contra preceptos legales y constitucionales convocar a elecciones extraordinarias municipales en La Vega. En lo absoluto. Porque hay eventualidades. Se pasó el tiempo, los plazos que no, había. Para nada. Hay casos que, en ningún lugar, vamos al año 2020, la Constitución establece cuándo se celebran elecciones y la Constitución no te dice en ningún lugar qué pasa si las elecciones no se pueden celebrar ese día. Y el país se puso de acuerdo y celebró elecciones el 5 de julio. ¿Por qué? Porque estábamos en medio de una causa de fuerza mayor, había una pandemia y eso se hizo sin que hubiera ninguna ley que lo establezca, que el primer domingo de julio se pueden hacer elecciones. No había ninguna ley, ningún precepto, ni siquiera en la Constitución de la República, y nadie cuestionó la legalidad de las elecciones del 5 de julio, en la que yo fui electo diputado, en la que Luis Abinader fue electo presidente de la República. Entonces, la democracia requiere eso, que cuando hay circunstancias de carácter excepcional, vacíos que se dan, se resuelvan, ¿cómo? De manera democrática, consultando a la ciudadanía, abriendo la posibilidad del voto. Solamente a través del voto popular es que se le puede dar legitimidad en una democracia a una autoridad que no ha sido, que tiene que ser electa. Salvo que exista un sistema de sucesión contemplado en el marco institucional que tenemos, y en este caso no existe una sucesión prevista. Oye, ante ausencia del presidente de la República entra el vicepresidente, ante ausencia también del vicepresidente de la República, asume interinamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tiene el mandato de convocar a nuevas elecciones. En 30 días. De convocar a la Asamblea Nacional, no nuevas elecciones. Lo que dice la Constitución es que la Asamblea Nacional designa el sustituto, no hay que hacer nuevas elecciones. Pero eso está previsto en el marco constitucional. Dice dentro de. Y cuando la Asamblea Nacional se reúne para elegir al sustituto, no puede parar de sesionar hasta que elija. No puede suspender la sesión hasta que elija ese sustituto. Entonces, esto no es un invento que estamos decidiendo. Eso está establecido en la Constitución de la República. Ahora, en el caso de los diputados, ante una ausencia, el partido presenta una terna, el pleno elige el sustituto. En el caso de los regidores, también hay previsto en la ley, pero en el caso de los alcaldes no hay. En la institucionalidad que tenemos, en el marco legal, hay ese vacío. Y la única manera de llenar un vacío en un sistema democrático para elegir un sucesor es a través de nuevas elecciones. Y por eso es lo que nosotros estamos planteando. Por aquellas elecciones, todo el mundo estaba de acuerdo. Ahora hay un partido que es el mayoritario en esta particularidad que dice que no. Bueno, no debieron haber dado, porque entonces, ellos se crearon ese problema ellos mismos. Entonces colocan a la Se crearon ese problema ellos mismos. Sí, eso factura, no sé si personal del presidente, pero de gobierno, es PRM. Sí. Bueno, pero el problema, José Horacio, es que ustedes no pueden meter a la Junta en eso, porque la Junta la Junta tiene una ley y le dice lo que tiene que hacer. Mira, hay elecciones tales fechas y tales fechas. Hay un acuerdo político de todos los partidos. Y dicen, mire, no hay problema en que esto se haga. Y tú pusiste ejemplo y bueno, en el 94 hubo una crisis. Si aceptábamos al presidente fruto de ese fraude, bueno, a 4 años, pero no, hay una crisis, va por 2. Y así, bueno, Hipólito no llegó a lo que dice la ley del 50+1. Hipólito sacó 49.85 en el 2000. Entonces, sí. Pero tocaba una segunda vuelta, legalmente hablando. Legalmente tocaba una segunda vuelta. El PLDista va donde Balaguer le dice que no los va a apoyar, que ya la gente habló y bueno, y no se presenta, pero tocaba una segunda vuelta. Y eso se retuvo, esperando. Pero hay una voluntad de los partidos, en este caso, hay una mayoría en tanto cantidad de partidos en la oposición, pero hay uno que tiene una mayoría aplastante como partido de gobierno. Entonces, se coloca a la Junta en una situación muy incómoda. Sí. La Junta no puede, no tiene el amarre, cuando uno se va a caer se agarra de la escalera. No tiene la escalera, ¿verdad?, donde tomar la mano, ni constitucional ni legal para embarcarse en eso. No puede llamar elección. No, pero hay mecanismos que tiene la Junta Central Electoral que la ley dispone, como por ejemplo la realización de vistas, de audiencias públicas en las que puede llamar a todos los partidos políticos para conocer la opinión sobre esta instancia que ha sido secundada por varios partidos ya.
Y ciertamente yo creo que cuando hay una situación de esta naturaleza requiere negociación. Claro. Pero la mejor salida siempre es la legitimidad democrática del voto popular. Lo contrario sentaría un precedente funesto. O sea, que un presidente, sin que la Constitución le habilite, más bien hasta el 2010 tenía esa facultad constitucional y el constituyente se la suprimió, tú permitirle que designe por decreto a una autoridad municipal cuando esa Constitución precisamente le da mayor autonomía a la municipalidad, es un precedente funesto. O dejar en el cargo a un funcionario sin ninguna base para poder permanecer durante más de 3 años en la posición, también es un precedente funesto. Pero vamos a abrir el diálogo. En democracia obligatoriamente tiene que haber diálogo, y yo creo en eso. El constituyente elimina esa facultad al presidente. Sin embargo, tengo que decir que olvida, porque tú citaste todos los mecanismos de sustitución y no está eso. Entonces, lo olvida. Si había un mecanismo constitucional y el constituyente olvida esta sustitución, entonces el referente debe ser aquel, por referencia, por uso, por costumbre, porque lo que existió fue aquello. ¿No parecería más cercano a la solución que, en ausencia de lo que dice la ley, inventarse un proceso electoral? No, es que no es un invento. Porque tampoco en ningún momento dice se harían nuevas elecciones. No, eso no lo dice. A ver, no es un invento, es que no hay autoridad. Es una opción. Es un gobierno que se encuentra acéfalo. No existe. Es un gobierno. No es un invento. Lo que se ha producido. Porque las elecciones no son un invento. En democracias, la legitimidad la da el voto. Amerita. Y para ejercer una posición de autoridad, usted necesita legitimidad democrática. Y la legitimidad democrática solamente le da el voto, al menos que haya una previsión, un marco legal previo que regule un proceso de sucesión que aceptamos como válido, y esas son las reglas de juego. Pero ahora mismo no hay reglas de juego para ese caso. Si no hay reglas de juego, el carácter supletorio tiene que ser la legitimidad del voto popular. Oye una cosa, oye otra, te voy a ser abogado del diablo. No, así que yo estoy sintiendo. El diablo. Sí. Yo soy PRM o soy regidor. Y es un problema que se buscaron ellos mismos. Porque ¿quién le manda al PRM a nombrar al alcalde que ganó como ministro? Y entonces que no le da respaldo a la sucesora para que asuma. Fue lo que decidió el pueblo de La Vega. Pero yo te digo una cosa, como regidor, por ejemplo. Bueno, a mí me votaron, me apoyaron. Yo como partido en el ámbito municipal en La Vega, yo tengo un voto, entonces yo no tengo que aceptar que haya nueva votación, porque ya como regidor o ámbito municipal ya la gente votó. Pero recordemos que ya son niveles de elección distintas. Los regidores no tienen que someterse a votación. Sería una elección extraordinaria para elegir alcalde. Claro, para elegir alcaldía. Los regidores no se pueden someter a votación de nuevo, porque esos regidores fueron elegidos por 4 años. Usted no le puede suprimir el mandato previamente. Eso sí sería un golpe. O sea, y eso sí sería un golpe, pero esos son los regidores, porque esos fueron electos por 4 años. Pero a quien el pueblo eligió, abandonó el cargo para asumir otro. Su sucesora también decidió no asumirlo. Entonces, la ley no prevé un mecanismo de sucesión. Lo correcto, desde mi punto de vista, es llamar a nuevas elecciones. Ahora, es verdad que eso no está expresamente dicho en la ley, pero no está expresamente dicho nada. Entonces, inventarse, eso sí sería un invento, de que un decreto que el presidente designe, eso sí sería un invento. No sería un mecanismo también que expresaría aquella voluntad del pueblo vegano, el que el conjunto de los regidores o esa mayoría de regidores favorecida elija entre un alcalde. Bueno, porque hay una expresión más o menos que eso debe llenarse, ese vacío legal. Yo creo que si bien en este momento ante el vacío legal procedería a convocar nuevas elecciones, yo pienso que nos tenemos que abocar como país a regular ese tipo de circunstancias, claro, que no pasan de manera frecuente, pero que si pasan, tiene que haber una regulación en la ley, en la Constitución, de cómo proceder ante ese tipo de... En eso estamos de acuerdo. Pero ahora mismo no lo hay. O sea, ahora mismo lo que hay es un vacío. Y creo que cualquier otra cosa sí sería un invento. Que el único invento, digamos, si tú también le quieres llamar invento, que lo revestiría de legitimidad, sería convocar a nuevas elecciones. Porque además recordemos que aquí, para el alcalde nada más, alcalde y vicealcalde, y vicealcaldesa. Y porque además recordemos que en nuestro país
no son los partidos los dueños de los cargos. Porque quizá la alcaldesa se queda. ¿Sí? Recordemos que aquí, por ejemplo, antes quizá la vicealcaldesa se quede entonces. Ella renunció. Ella renunció lamentablemente, que no debió haberlo hecho. Para mí fue muy irresponsable eso. Pero, por ejemplo, un diputado renuncia a un partido y el partido no se queda con esa diputación. Esa diputación es del diputado, aunque se vaya para otro partido, aunque se declare independiente, porque se tiene que la ciudadanía eligió a esta persona, que pertenece a un partido, pero es a la persona que elige. Entonces, lo mismo pasa en La Vega. No quiere decir que porque el alcalde haya renunciado, mira, la vicealcaldesa era del Frente Amplio. Entonces le toca, institucionalmente era el Frente Amplio que debía, porque va a haber una alianza. Y producto de la alianza, se di a la vicealcaldía a un partido. Entonces, no pertenece ni a uno ni a otro. La alcaldía de La Vega es de los veganos, no es de ningún partido. Entonces, ante ellos no querer asumir la responsabilidad, porque fue una decisión propia, decidir dejar el cargo, le toca a los veganos decidir su reemplazo. Esa es nuestra posición. Un diario señala hoy en titular, que va para 3 meses el municipio de La Vega sin gobierno, prácticamente, que está en el limbo. No, va para 6 meses, ya llegó a 6 meses. ¿Por qué? Porque es el 24 de abril que asumen los alcaldes y vicealcaldes. Y eso. Tú tienes el conductor suplente. A propósito de los alcoholímetros. Tú sabes, no lo hemos analizado. No es la primera vez que eso se hace. No. Sí. Yo recuerdo, yo siendo estudiante universitario, una vez que me pararon en la Lincoln para hacer una prueba, pero eran pruebas aleatorias, no eran como que hay un perfil o algo. Pero la verdad que yo pienso que cuando se van a instaurar medidas nuevas como esa, debe haber como un proceso que no sea como de golpe. Aquí hay una cultura, ¿entiendes? Que sea como por paso. Lo veo positivo, ojo, lo veo muy positivo, que se inicie. Yo también. Señores, recordemos que nosotros vivimos en uno de los países en el que hay mayor accidente del mundo per cápita por accidente de tránsito, y una de las razones por las que se producen accidentes es precisamente porque estamos acostumbrados aquí a manejar alcoholizados, y en la República Dominicana lo hemos normalizado mucho eso, que nos bebemos varios tragos y nos vamos manejando para nuestra casa. Uno mismo a veces lo puede cometer un mal día, pero óyeme, en los países con mayor respeto a la vida, la gente se pone de acuerdo y salen en todo un carro para dejarlo de más, y el que está manejando, ese no va a tomar, y se van turnando, ¿verdad? Entonces, yo creo que es positivo que se tomen medidas en ese sentido, y hay que saludarlo. Y es bueno que eso se anuncie de manera previa, porque verá, los cambios para que puedan ser acogidos por la ciudadanía, deben implementarse de manera organizada, con buena comunicación, con preaviso, porque es una novedad. Y Uber la apoya. Sí, nosotros la apoyamos también. Horacio, gracias. Gracias a ustedes. Que no se pase tanto. Recientemente fuiste electo presidente de la organización. ¿Cómo se maneja eso ahora? Tú como presidente, ¿qué se siente ser el presidente? Una gran responsabilidad y con mucho entusiasmo, trabajando en equipo, porque en Opción Democrática hay muchos liderazgos, y eso es algo de lo que nos sentimos orgullosos. Promover esos liderazgos, conscientes de que un partido fuerte necesita múltiples liderazgos, no puede estar concentrado solamente en su presidencia. Orgulloso y agradecido con Minú, que ¿verdad? Fue la que tuvo la visión, el liderazgo para llevar hasta aquí este camino de Opción Democrática, y que sigue apoyándonos desde la dirección política del partido, y de la mano junto con a Miguel Alejandro Martínez, secretario general, Alexandra Suez, vicepresidenta, vamos a hacer crecer y fortalecer esta alternativa política para que la República Dominicana pueda votar con esperanza en el año 2028. José Horacio Rodríguez, presidente de Opción Democrática, ha estado con nosotros. Gracias, José Horacio. Próximamente nos encontramos aquí. Y no cojas presión de Julián. Y mira, José Horacio, recuerda, pero tengo que ir a la ferretería, ¿no? ¿Tú me recomiendas? Sí. Este hombre que está activo, un hombre inteligente, un hombre. Hoy es viernes. Voy ahí yo. Un día bueno, ¿verdad? Para pasar por materiales industriales. Tiene una cuenta ya, ¿no? Y se planifica ya para esta tarde o mañana hacer el trabajo que tú. Los sábados un buen día para eso. Mi número me dijo, sí, que tú tienes que arreglar algo ahí. Exacto. Creo que allá en el pueblo. Materiales industriales, una ferretería completa San Martín, 183 próximo a la avenida Máximo Gómez. Ahora sí.